Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy quiero hacer un estudio de lo que es el Salmo 2, versículos 11 y 12. Todo el Salmo 2 es un salmo en donde Dios está sentado sobre su trono y está juzgando a las naciones. Entonces es un clamor a todos los líderes del mundo, los reyes, los príncipes, prepararse, estar delante del trono y ponerse en obediencia a nuestro Dios. Entonces es un salmo así muy fuerte, un salmo que tuvo gran uso entre lo que la iglesia primitiva, inclusive cuando los apóstoles fueron perseguidos, ellos también citaron este salmo ya como para comprobar lo que Dios estaba haciendo con ellos y con la iglesia. Salmo 2, 11 y 12. Ivdu et Yahweh bir ar vegilu bir ada. Servid a Jehová con temor. Entonces, Ivdu et Yahweh be ira. Este servicio es estar atento a lo que es el trabajo. El apóstol Pablo tenía este mismo concepto. Él se llamaba doulos, quien es esclavo de Dios. Pues aquí estamos pidiendo estar al servicio de Dios. Ese es el tetragrámaton, ese es Jehová. Bir a, entonces este es en temor. El yirá, este es el mismo temor que se hace mención mucho en los proverbios, en donde el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es el mismo temor. Entonces, al estar al servicio de Dios, uno está con un temor que mete ya la razón, mete ya la sabiduría, entonces nos hace funcionar ya en un buen camino, ya en servicio a nuestro Dios. Entonces es bir ya. Begilu, y eso es alegraos. Gil es literalmente estar girando. Uno está tan contento que está girando. Entonces, váyase a girar. Eso lo usan también mucho en los salmos, ¿verdad? De cuando uno está alegre, es decir, es Nagilá. Entonces, es una palabra también muy conocida del Salterio. Estar en alegría. Bir Ada. Entonces, mire, están muy similares las palabras. Bet-resh. Aquí sí es Aleph, aquí es Ain. Pero con temblor, con lo que es estar así muy agitado, muy, bueno, en cierto sentido, muy alegre por estar en la presencia de Dios. Eso es lo que es la petición del salmista. Nishku bar, besad al hijo. Yo estoy usando la versión 1909 porque es una versión muy literal, entonces es literalmente lo que está allá. Los traductores han tratado de entender qué significa este beso y muchos de ellos alcanzan a entender que besar al hijo es honrar al hijo. Algunos dicen, bueno, besad al hijo, pero besadlo sobre sus pies. Cuando entendemos que este salmo se usa ya en un ambiente, un entorno de estar delante del trono de Dios y estar en una presencia donde estamos delante de un Dios todopoderoso y como sus súbditos debemos comportarnos como súbditos. Y esto, entonces aquí el beso no es un beso así entre hombres o mujeres o algo así. Eso es un beso de respeto, es un beso que establece lo que está sucediendo. En el Medio Oriente muchas veces el beso tiene un gran impacto de indicar cuáles son las intenciones de la persona. Cuando Noemí estaba despidiéndose de sus nueras, ella los besó, diciendo, así tiene que ser. Entonces el beso es algo que establece qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno va a hacer. Neshku, bar, entonces besad al hijo. Aquí la palabra bar es hijo. Normalmente en hebreo, cuando uno dice hijo, es ben, pero aquí es bar. Ahora, esta palabra se deriva de una palabra en arameo y su raíz muy básico es un hijo recién nacido que todavía no ha sido contaminado así del mundo. Entonces, y este
concepto se maneja en algunos de los demás salmos. Cuando Jerónimo estaba traduciendo el Vulgata, él tenía la ayuda, el apoyo de los rabinos allá de Belén. Ellos le dijeron, ay, ¿sabe qué? Bar aquí, este bar es la limpieza, es la pureza. En cierto sentido, ellos tienen razón de decir esto, pero ¿en dónde va esta cosa? Ellos querían desligar este salmo de lo que es la profecía en cuanto al Hijo de Dios. Entonces, wow, insistieron sobre esta traducción. Por eso la Vulgata se apega a un entorno, una dirección más judía de lo que es la Septuaginta, en donde es el Hijo, ¿verdad? Es el Paidos, el joven. Entonces, besad al bar. Ahora, otra cosa muy interesante en cuanto a la palabra bar, cuando Jesús estaba enseñando, constantemente decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y Jesús enseñaba en idioma arameo. En arameo, Hijo del Hombre es Bar Enosh, tal como lo usa el libro de Daniel. Y cuando Jesús entonces estaba haciendo su enseñanza, era esta palabra, Bar Enosh. Y es por eso, con razón, cuando vemos nosotros Bar aquí, pues la versión 1909 lo pone al mayúscula, porque sí es una referencia directa en cuanto al Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús. Entonces, Neshku Bar. Y realmente el Salmo nos exhorta a estar atento, a estar honrando al Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Pen, Yenaf. A menos, o por qué no se enoje, porque tienes la posibilidad de enojarse y tiene la probabilidad de enojarse. Entonces, la palabra enojarse se deriva de lo que es el rostro, que es el rostro se caliente. Aquí es pen, a menos que, y enaf, aquí este es un P final aquí, y esto es afo. Entonces, esos P's son muy relacionados en cuanto a su sentido. A menos de que se enoje y se enciende su furor, ¿verdad? Su rostro se calienta ya en furor. Eso sí es una gran enseñanza para nosotros. Nuestras acciones, a la verdad, pueden enojar a Jesucristo. Y vemos en su ministerio las únicas veces que él estaba bien enojado es cuando los fariseos o los vendedores de cosas en el templo, pues estaban tratando a la casa de Dios como un cueva de ladrones. Okay. Pen yanaf ve toabdu. Okay. Y vas a pescar, vas a pescáis, es decir, pescáis, eso sí es plural aquí también. Y este es avdu, este mismo raíz de Aleph Dalet, este es el raíz que se usa para decir Abadón, ¿verdad? Abadón es el destructor, realmente es Satanás. Entonces, en cierto sentido, aquí es una referencia así, medio velado del destructor, Satanás. A menos de que Abdón te viene encima, ¿verdad? Abdón te destruye, ¿verdad? Te vas a ser destruido por Abadón, ¿verdad? Abdú, Derech. Derech es camino. Ahora, en lo que es, digamos, son los salmos y también más en los proverbios, la palabra derech es el camino de todo nuestro comportamiento en la vida. Entonces, ese sí es derech, donde andamos, qué hacemos, ¿verdad? Y si estamos así, no dispuestos a honrar y reconocer la presencia, reconocer la dirección del Bar Enosh en nuestra vida, pues lo que va a ser el resultado de todo ello será la destrucción, es decir, vamos a ser destruidos en el camino. Ki, aviar, porque enciende, ¿verdad? Se enciende, kim ma'at, entre poco,
Esto es muy interesante. Eso es poco, que poco sea, digamos, muy peligroso o con poco tiempo sucede su ira, su furor. El detalle es que realmente este poco significa que debemos estar muy pendientes porque la ira de Dios es algo que sí nos alcanza así en gran manera. Que Amot afó, lo que es su ira, su furor, literalmente es su rostro calentado, ¿sí? Su rostro que esté calentado así delante de nosotros en nuestra contra. Entonces aquí es fen, anaf, afó. Entonces todos los pes son relacionados y funcionan juntos para hablar del furor de Dios. Ahora, después de todo esto, tenemos lo que es la frase que da clausura a este salmo, Salmo 2. Aquí estamos ya en su versículo 12. Ashri, bienaventurados. Y lo que es el Salmo 1, versículo 1 también comienza con esta frase, Ashri. Ashri, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Entonces, sí es una frase así, inclusive. Entonces, estamos abriendo el Salmo 1.1 con Ashri, estamos terminando el Salmo 2, versículo 12 con Ashri. En la antigüedad, este salmo era un solo salmo. Entonces, aquí vemos la manera en que la frase está ya cerrando, está terminando este salmo. Ashri, Kol, Hotse, Bo. Todos los que en Él, todos los que confían en Él, ¿verdad? Todos quienes confían en Él. Y así, ya después de, digamos, unas advertencias muy fuertes aquí de estar atento a lo que es la voluntad de Dios, la voluntad de su Hijo, de Baranosh, pues cierre este salmo ya con esta bendición. Bienaventurados todos quienes confían en Él. Esta confianza va a ser muy necesario porque cuando vienen ya las cosas así encima, cuando ya todas las cosas quedan trastornadas, pues debemos confiar en que Jehová y su Hijo esté con nosotros. Y en el Nuevo Testamento, todo este ira, todo este enojo, toda la presencia de su rostro, lo encontramos en el Apocalipsis, y aquí voy a incluir esto. Apocalipsis 6, 15 a 17. Los reyes de la tierra, así comienza el Salmo 2, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros, escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces aquí está la fen y el af. Entonces aquí, y aquí Juan está realmente citando el concepto de lo que sale ya en el Salmo 2, de que frente al trono, frente al rostro del que está sobre el trono, frente a la ira del Cordero, debemos estar muy pendientes. Ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? Al hacer esta pregunta, pues la respuesta debe ser quienes han besado los pies, quienes han dado honra al Hijo de Dios sentado sobre su trono, ellos sí van a poder permanecer de pie. Los que no, pues van a estar haciendo todo lo que aquí está entre esta lista de gentes quienes tratan de evadir la justicia de nuestro Dios. Debemos vivir nuestra vida siempre con el concepto de que todas nuestras acciones están bajo lo que es la justicia, bajo lo que es el juzgar de nuestro Dios, y nuestra vida debe siempre reflejar la enseñanza que Dios nos tiene dado en cuanto a nuestro comportamiento y qué estamos haciendo ya en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les guarde y les bendiga en este día. Hasta la próxima.